Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que habían conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche por este tiempo especial donde podemos escuchar tu palabra. Gracias por tu presencia a través de cada canción, por ministrar el corazón, por permitirnos celebrar a tu nombre, pero gracias porque siempre hay una palabra fresca para nuestras vidas, una dirección a tomar, Señor, cosas a modificar, y a través de tu palabra y a través de tu voz es que podemos cambiarla, Señor, que traigas convicción, Señor, a nuestras vidas, que traigas convicción a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que no solamente seamos meros oidores, Señor, buenos oidores de una palabra, sino que podamos llevar la palabra a la práctica, que tu palabra sea transformando, trastornando nuestro interior, Señor, para que no seamos los mismos después de escucharla. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, Espíritu Santo, con poder, con autoridad y con unción de lo alto. Señor, lo mismo que ministraste a mi vida hoy, Señor, te pido que sea con mayor intensidad, Señor, en esta noche. Padre, gracias, te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vuelvo a leer los primeros 2 versículos. Dice: luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, Asa le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín y la gente del Dorado. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Le puse como título al sermón de esta noche: hasta que se vuelva necesidad. Hasta que se vuelva necesidad. La historia del pueblo de Israel es bastante particular, pero les quiero hacer un poco de contexto hasta llegar al reinado de Asa. El reino de Israel comienza con Saúl. El pueblo tenía un gobierno teocrático. Dios era el que gobernaba, Dios era el rey de su pueblo, pero el pueblo quiso ser como las demás naciones, así es lo que dice la palabra. Entonces le piden a Moisés un rey. Moisés se pone muy mal y Dios le dice: Moisés, tranquilo, que no es con vos la cosa, es conmigo. Y ahí es donde surge Saúl, ¿no? Ahí es donde empieza la historia del pueblo siendo liderado o gobernado por un rey. Entonces, luego de Saúl sigue David. Conocemos el gran cantor, el gran pastor de ovejas, ¿no? David. Y luego de David sigue Salomón. Ahora, cuando Salomón muere, se arma una división en el reino. Lamentablemente, ¿no? Una cuestión de intereses, de poderes, de conflictos, y el reino es dividido, y el pueblo ya no quedó uno, sino que se divide en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte ponen a un hombre que se llamaba Jeroboam, que no venía de la línea davídica, y en el reino del sur queda Roboam, que Roboam era el hijo de Salomón. La cuestión es que luego de Roboam, en la línea de Judá, Roboam tiene como hijos a Abías, y Abías luego engendra a Asa, ¿sí? Ese es el linaje del reino de Judá. Ahora, cuando Asa toma el reinado de Judá, por el reino del norte ya habían pasado 6 reyes, ¿sí? El reino del norte ya habían pasado 6 reyes cuando Asa asume, y pasan 2 más en el periodo en que Asa es rey. Es decir, por 3 reyes del reino de Judá sucedieron 8 reyes en el reino del norte, y todos mal. Los 6 que en su momento estaban cuando Asa asume, más los 2 primeros del reino del sur, del reino de Judá, todos absolutamente hicieron lo mismo. Se dividieron, pero en acciones y en mentalidad se dio lo mismo, es decir, la degradación espiritual del pueblo. La degradación espiritual era cada vez mayor y había una necesidad imperiosa de que Dios obrara. Según el diccionario, necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Ahora,
hay dos maneras de provocar la necesidad. Hay dos formas de provocar la necesidad. La primera es llegar a un estado tal, ¿no?, de inacción, de dejarse estar al punto tal de que X cosa escasea y producto de esa escasez muy fuerte es donde se genera la necesidad, ¿no? Después del gran conflicto, de todo lo que se pasó y se soportó, si se lo llevó hasta extremo, es como que uno dice, bueno, tengo el tanque ya con la reserva, pero creo que unos kilómetros más puede, ¿no? Y ya el tanque te avisa y el dibujito está en un color rojo intenso, ¿sí? Ahora, esa es una forma de provocar necesidad. Ahora, la otra forma de provocar necesidad surge de una práctica constante que me genera una dependencia total. El ejemplo rápido en esto es un adicto. El ejemplo rápido es alguien que consume de tal manera que lo que empezó siendo un juego termina siendo una adicción, donde no puede pasar un día sin eso. Y quizás no necesariamente tiene que ser la droga. Hay gente que no puede estar un día sin tomar mate. Hay gente que no puede estar un día sin una taza de café. Hay gente que no puede estar un día sin tal cosa. Digo, una acción repetida produce una necesidad diaria. O al contrario, ¿no? La gente solemos escuchar a los misioneros decir, ¿hace cuánto no tomaba un mate? Aunque ahora en realidad está más globalizado todo, ¿no? Pero hay dos formas de generar necesidad. Una es dejarse estar al punto tal que escasea y se genera obligadamente una necesidad. Y la segunda es en la práctica diaria, es decir, no puedo estar un día sin hacer tal cosa. Alguien en este lugar me decía, no, y es que empecé a hacer tal actividad física y no puedo estar un día sin, ¿no? Y cuando pasó una situación ahí extrañaba poder hacerlo, claro, porque lo practica todos los días, lo hace todos los días, tiene una necesidad, el cuerpo lo pide, la cabeza lo pide, ¿no? Hay dos formas entonces de generar necesidad y quiero que veamos en esta noche 3 actitudes que debemos elevarlas a la categoría de necesidad. No porque escaseen o vayan a escasear en nuestra vida, sino por práctica continua que nos genera dependencia. 3 actitudes que tenemos que elevarlas a la categoría de necesidad, no porque escaseen o no porque vayan a escasear en nuestra vida, sino que al contrario, por la práctica continua que nos va a generar y nos va a tornar en dependientes de eso. Entonces, lo primero es confiar en Dios hasta que se vuelva necesidad. Confiar en Dios hasta que se vuelva necesidad. ¿Sabe cuál es la principal y mayor causa de ahogamientos en los ríos y los mares? El exceso de confianza. Lo dicen todos. La mayor y principal causa de ahogamientos en las personas, en los ríos y en el mar se da a un exceso brutal de confianza. Claro, las personas saben nadar, confían plenamente en su habilidad. O sea, ¿qué puede producir el agua? Si total se mueve y cuando veo que está peligroso me salgo. Y pasa eso y no se dan cuenta que no pueden salir y el mar los lleva más para adentro y más para adentro y ahí es donde se desesperan. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. El exceso de confianza termina matándonos. Ahora Asa, el rey Asa, fue testigo ocular de lo que el exceso de confianza intelectual y moral generaron en el pueblo. A Asa no se lo contaron, Asa no escuchó la historia, no la leyó. Asa era testigo ocular de lo que el exceso de confianza, el exceso intelectual, el exceso moral pudo provocar en el pueblo. Asa vivió de primera mano lo que hicieron su abuelo y su papá, porque eran los primeros reyes. No se lo contaron, no eran parte, no es que me llegó el chisme, no. Él lo vivió de primera mano.
No lo busque ahora, pero si después quiere leerlo en Primera de Reyes 14, ahí tiene resumidas las historias de estos personajes. Ahora, su abuelo Roboam, el primer rey luego de la división del reino, Roboam lo que hace es introducir todo lo que Dios había dicho que no siguieran y que desterraran del pueblo. Empieza a construir por donde fuere altares paganos, empieza en los lugares altos a construir cantidad de altares paganos y eran lugares donde se practicaba la prostitución, es decir, cada sacrificio iba de la mano de una relación sexual para consumar la ofrenda. Y Roboam llenó la tierra de eso. Ahora, no solamente eso se produjo en un momento, sino que por 17 años se vivió en un estado inmoral, en un estado pecaminoso, y el pueblo que tenía que ser el pueblo de Dios terminaba prostituyéndose tras dioses ajenos. Terminaba poniendo su confianza en dioses que no servían absolutamente para nada, en figuras de material que cualquiera puede tener, en una estampita. ¿Cuántos altares al Gauchito Gil hay? ¿No? ¿Cuántas cosas? Gente que no entiende que solo hay uno que tiene poder y no una figura. Y Roboam, encastrado en levantar altares, en promulgar la idolatría, en levantar la idolatría. Digo, nada de eso es suficiente para el hombre. Nada de eso te puede conducir a un final correcto. Ahora Roboam se encargó de hacer eso. No solo eso, muere Roboam y su hijo Abías, que uno dice, bueno, vi que mal se condujo mi papá, vi que errores cometieron mis padres, claramente no quiero repetirlos. Si mi papá fue así, yo no quiero hacerlo. Lo que uno daría por sentado en Abías, no lo hizo. Porque Abías vio lo que su papá hizo y no le molestó. No le molestó. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que siguió haciendo lo mismo. Y a todo esto lo gracioso es que su mamá seguía viva. Y su mamá seguía reinando con él. Y su mamá era acérrima idólatra de la diosa Acera. O sea, 17 de Roboam, 3 de Abías. Todo lo que estaba mal lo hicieron. Y Asa era testigo de estas cosas. Asa era testigo de la idolatría en el pueblo. Ahora, Asa toma el reinado después de 20 años. Después de 20 años donde gobernó y reinó su abuelo, donde reinó su papá. Y la primera decisión que Asa toma es hacer una limpieza profunda de la idolatría. La primera decisión que toma este muchacho es limpiar por completo la idolatría del pueblo. Y en la Biblia es considerada como la primera gran reforma espiritual que pasa en el pueblo. Ahora no fueron 2 años, no fueron 3, fueron 20 años de idolatría. 20 años de una práctica que lo siga haciendo. Y Asa llega al reinado. Y Asa lo que hace, la primera decisión que toma es hacer una limpieza profunda de la idolatría. Y todavía hay gente que piensa que porque su papá fue alcohólico y su abuelo fue alcohólico, él va a ser alcohólico. Y todavía hay gente que piensa que porque mi abuelo fue infiel y mi papá fue infiel, yo voy a ser infiel. Hay gente que le da mucho más poder a errores del pasado que a lo que Dios hace. Hay gente que sigue creyendo que la maldición generacional es una verdad. O sea, ¿dónde está la oración de Asa ahí? No, pasa que Asa es que tenemos que cortar, porque claramente viene de familia. O sea, Asa vio cómo su abuelo prostituyó al pueblo, cómo su papá lo siguió haciendo. Y él se determinó a cambiar esa historia. Él se determinó a cambiar eso. Hay personas que viven aterradas pensando que lo que presenciaron en sus hogares
que lo que vivieron en sus casas están destinados a repetir la misma historia. Escuche algo, si el error se repite es porque usted quiere repetirlo. Si el pecado se repite es porque usted está dispuesto a repetirlo. Lo vuelvo a decir, si el error se repite, no, lo que pasa es que no, es que usted quiere repetirlo. Y si el pecado se repite es porque usted se dispone a repetirlo. Asa no solo quería confiar en Dios, Asa necesitaba confiar en Dios. Y claramente esa decisión le trajo grandes beneficios. Lea en su casa el capítulo 14 luego. Cuando empieza a hablar del reinado, dice que hubo paz en la tierra durante 10 años. Ahora, escucha el versículo 6 del capítulo 14. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque era bueno. No, porque recién arrancaba, ¿cómo lo vamos a atacar? Que se arme un poquito, es el que llegó, es el nuevo. No, pero me cae muy bien, ¿cómo lo vamos a atacar? No, es un muchacho bueno, es un muchacho... No, déjalo, que le vaya bien, ¿no? ¿Dice eso? ¿Dice que esa era la cuestión por la cual nadie quiso ir en guerra con él? No, dice, nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. No era que era bueno o que nadie... Dice que el Señor le daba descanso de sus enemigos. Porque Asa confiaba y volvió y transformó una necesidad, el confiar en Dios. Fíjese qué beneficios trae el cambiar acá, no el cambiar acá. Porque cambiar acá, todos podemos cambiar hoy, ya, ahora. Pero cambiar acá. Y cambiar afuera, ¿no? Porque se tiene que ver. Ahora, ¿sabe que Asa tuvo una de las mayores, la que se considera la mayor de las guerras que está expresada en la Biblia? Es decir, el mayor combate en número que pueda haber, lo encuentra ahí. Y lo pasó él. Un tal etíope Sera ataca al pueblo, escuche con la cantidad, con 1.000.000 de soldados y 300 carros. No eran 10, no eran 20, no eran 40, no eran 100.000, no eran 300.000, eran 1.000.000, dice la Biblia, y 300 carros. Salen a guerra con ellos y mira lo que hace Asa en el versículo 11 del capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. No, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Asa tenía bien en claro no solamente en quién confiaban, sino que cuando se metían con él sabía hacia quién dirigir el ataque. Asa no era el héroe. Entendía que Dios estaba detrás de todo eso. Entendía de dónde venía. Y el pueblo no era grande. Ahora el que lo atacaba tenían 1.000.000. Y la historia dice que los terminan venciendo de una manera increíble. ¿Por qué? Porque Asa confiaba en Dios. Porque para Asa confiar en Dios no era una opción más. No era algo más entre tantas opciones que tenía. Bueno, no, es que tengo los contactos, es que tengo el apellido, es que tengo la cuenta del banco, es que tengo ahí un contacto en tal lugar. Y bueno, no, tranquilo que yo sé cómo me arreglo. No, Asa no confiaba en eso. Asa no confiaba en su capacidad. Asa no se regordeaba en el apellido de su familia que era rey. No, Asa confiaba en Dios. La primera actitud que tenemos que elevar al rango de necesidad es la confianza en Dios. No es una opción más. Frente a todo lo que enfrentemos necesitamos confiar en Dios. Frente a todo lo que enfrentemos necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios, ¿saben qué? Hasta que se vuelva una necesidad.
Esta frase me sacudió. Porque yo era alguien de los que oraba y le decía, Señor, te necesito. Y es verdad, y lo dije. Y es una realidad. Pero Dios hoy me ministraba ayer a la noche cuando me fui a dormir. Esta frase giró en mi cabeza, hoy me desperté y era Dios repitiéndome hasta que se vuelva necesidad. Repetilo hasta que se vuelva necesidad. Orá hasta que se vuelva necesidad. Confía en mí hasta que se vuelva necesidad. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia. A veces nos dejamos llevar como algunas más de otras opciones. Y Dios dice, confía en mí hasta que se vuelva necesidad. Ahora, no solamente es confiar en Dios hasta que se vuelva necesidad, sino que la segunda actitud que tenemos que llevar a este grado es permanecer en Dios hasta que se vuelva necesidad. Dice el versículo 2, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúcheme, Asa, le gritó, y escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Soy consciente de que a nadie le agrada estar mal con Dios. Soy consciente que si les pregunto en esta hora y le pido que levanten la mano, sé que a nadie le agrada estar mal con Dios. Entiendo que todos o la gran mayoría conoce los beneficios de vivir en la presencia de Dios. Pero me sorprende lo pasivo que podemos llegar a ser, de cómo podemos ir disminuyendo nuestra llama como si nada. Me sorprende que no nos moleste menguar espiritualmente. Y de que siendo conscientes, escuche, siendo conscientes de nuestro pecado, de absolutamente todo lo que hacemos mal o podríamos mejorar, no tomamos medidas para hacerlo. Somos conscientes de lo que hoy estamos haciendo mal. Somos conscientes de lo que pensamos, de lo que dijimos, de lo que hicimos a escondidas. Somos conscientes. Pero me sorprende lo pasivos que podemos llegar a ser frente a esto. El profeta Azarías le dice a Asa cuando estaban llegando, ¿no? Y a todo el pueblo, versículo 3. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron, escuchen, sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Lo vuelvo a repetir, por mucho tiempo estuvieron sin el verdadero Dios, convencidos de que estaban bien, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible eso? Gente que estaba sirviendo, que estaba comprometida con Dios, amando a Dios, llevando adelante la obra del reino, y de pronto la perilla empezó a girar hasta fuego corona. Ni siquiera era mínimo, ya casi que se estaba cerrando y el fuego a punto de desaparecer. Y cuando nos quisimos dar cuenta, el tiempo pasó sin que en nuestra vida estuviera el verdadero Dios, sin que hubiera enseñanza, sin que hubiera instrucción. Y tristemente nos fuimos acostumbrando, nos relajamos. No daba lo mismo ir a la iglesia o no. Bueno, total, la semana que viene. Ah, sí. No, hoy no oré. Bueno, mañana. No leí, pero estoy bien porque el Señor me conoce, Dios me conoce. ¿No? Es que oro en casa, claro. Oro antes de irme a dormir y ahí me duermo. Digo, nos acostumbramos, nos relajamos y nos relajamos y hasta pareciera ser que aprendimos a vivir de esta manera, fríos en el interior. Muertos en vida. ¿No? Ahora, el profeta pareciera ser duro en este encuentro. Digo, vuelvo a hablar del contexto, ¿no? Asa y el pueblo volvían de haber peleado y ganado contra 1.000.000, no contra 10, no contra 200. El pueblo venía de pelear y derrotar a 1.000.000 de personas.
por si quedaba dudas. Imagínese la exaltación de esa gente. Imagínese, ¿no?, la alegría, la adrenalina. Imagínese cómo venía esa gente, aparte de cansados, pero impresionante, ¿no? Y Azarías el profeta no diría, pará un poco, viejo, tirá una buena ahí, decir felicitalos, aplaudile, ¿no?, reconocele. Después lo hablás, lo otro, ¿no? Estaban volviendo, ni siquiera habían llegado, porque Él les tiene que gritar a lo lejos. Fíjense lo especial del mensaje. Entonces, el profeta habla esto y parece ser muy duro, ¿no? Es que, ¿saben qué? Las victorias en nuestra vida pueden llevarnos a un relajo espiritual impresionante. ¿Cómo? Claro. Es que las victorias en nuestra vida pueden llevarnos a un relajo espiritual impresionante. Sentir que Dios allanó el camino una vez, ¿no? Ya está, sentir que Dios allanó el camino, respondió a la oración, ¿no? El milagro fue hecho. Ah, qué bueno, es que Dios está conmigo, es que me siento amado, me siento especial. Dios escuchó mi oración, por ende no estoy haciendo tan mal las cosas. Y ahí está la respuesta, ahí está la manifestación. Y sentir que Dios allanó el camino una vez nos relaja. Así que ya no oramos tanto, ya no leemos tanto. ¿Y saben qué? Pablo le escribe a los Corintios y les dice, el que esté firme, mire que no caiga. Acabamos de ganar, escúchame. Estas manitos y la fuerza de Dios, 1.000.000, ¿no? O sea, vos te pensás que a mí el diablo me va a hacer algo, vos te pensás que yo voy a caer. O sea, 21 días de ayuno, papá, ¿no? Vos me sé la Biblia de memoria, de atrás para adelante, preguntame cualquier versículo. Vos te pensás, Pablo dice, el que esté firme, el que piensa, ¿no? Me encanta Pablo, ¿no? El que piensa, el que de alguna manera piensa que está firme, ¿no? Yo me siento bien, me siento casi sin pecado, el Señor no gasta sangre conmigo, ¿no? Pues está, ¿no?, impecable, impoluta el alma, ¿no? Es impresionante. Y Pablo dice, el que esté, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y Asa dice esto. Y Asa les recuerda eso. Por eso permanecer en Dios nos lleva a que después de cada victoria podamos seguir en el camino del perfeccionamiento. Que después de cada victoria la pregunta tendría que ser, ¿qué otra cosa que está en mi vida y que no tiene nada que ver con el propósito de Dios, tengo que quitar? Digo, cuando Dios responde una oración, cuando me siento que gané, no me tengo que relajar, al contrario, Señor, ¿con qué otra cosa seguimos? Señor, ¿con qué otra cosa seguimos? Cuando el profeta le dice a la viuda que traiga jarras para el aceite, le dice, bueno, juntar las jarras que pueda, va, pide, y dice, y empezar a echar el aceite. Y le da un consejo obvio, pero muy particular. Le dice, cuando se llena la vasija, correla y llena otra. Porque ¿saben qué? Corrían el riesgo de celebrar la vasija llena y perderse de llenar las otras. ¿Sabe cuándo se cortó el aceite? Cuando no hubo más que llenar. ¿Sabe cuándo se corta el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando no hay más que llenar, pero no porque estemos llenos por completo, sino porque no le alcanzamos la vasija al Espíritu Santo. No, con eso está bien, con eso tiramos. Llename esta y las otras. No, con eso está bárbaro. Dejé llenarla ahí. Estoy bien, con eso tiro hasta la semana que viene. Ahora, la pregunta tendría que ser, ¿qué otras cosas que están en mi vida y que nada tienen que ver con el propósito de Dios tengo que cambiar? Esta es la forma en la que Dios se puede manifestar en nuestra vida. Esta es la forma como hoy orábamos en el día de ver el respaldo de Dios. Esta es la forma en la que nuestra vida puede disfrutar del respaldo de Dios, permaneciendo en Él. Siendo que sea trabajada nuestra vida, que sea trabajado nuestro interior. Permanecer en Él. Dice el versículo 7 y 8. Presta atención al versículo 7. Pero en cuanto a ustedes sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Qué lindo versículo.
Pero en cuanto ustedes sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Versículo 8. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó algunos. No, quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que habían conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Volvieron victoriosos, volvieron celebrando la victoria, habían derrotado a 1.000.000. Y en medio, sin llegar siquiera al palacio, el profeta Azarías les da un mensaje de parte del Señor. Y les dice, si ustedes permanecen en Él, Dios va a permanecer en ustedes. Si ustedes los buscan, Él se va a dejar hallar. Pará, recién llegamos. Claro, porque el secreto está en la permanencia, el secreto está en recordar que puedo caer, que puedo fallar. La permanencia implica decisiones fuertes que muchos, escuchá, no van a entender. Lo vuelvo a repetir, la permanencia implica decisiones fuertes que muchos no van a entender. Decisiones que para muchos van a ser cuestionadas. Decisiones que te van a cuestionar. La permanencia implica tomar decisiones fuertes que muchos no van a entender. ¿Se acuerdan que les conté que cuando gobierna Abías, el papá de Asa, lo hace con Maaca, su abuela? Es decir, su mamá, la mamá de Abías, la abuela de Asa. Ahora, muere Abías y Maaca sigue viva, que es su abuela. No estábamos hablando de que era una mujer más, era la abuela. Pero le dije que la abuela era idólatra. Rendía culto a qué diosa? Acera. Y cuando hablamos de permanencia, implica decisiones fuertes que muchos no van a entender y que pueden ser muy cuestionadas. Escuche lo que dice el versículo 16. El rey Asa quitó ¿a quién? Pero es tu abuela, Asa. O sea, a ver, todo bien lo que ella piensa, pero es tu abuela. ¿Usted quiere permanecer en Dios? Quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre. No era una sirvienta, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera, derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Lo que su papá no se había animado a hacer con su mamá, él lo hizo con su abuela. Porque si hablamos de permanencia, la permanencia implica decisiones fuertes que muchos no van a entender. Es que el respaldo es así. Hay relaciones que hace tiempo ya tendrías que haber cortado y las seguís teniendo. Hay voces que tendrían que dejar de ser vistas como consejos hace tiempo y las seguís escuchando. Hay actitudes que hace tiempo no te convienen y hay gente que te las promueve más y no cortás. No, pero es que lo conozco de tanto tiempo, no le puedo cortar el mambo. No, es que ¿qué van a decir? Claro. Es que la permanencia implica decisiones fuertes que muchos no van a entender. Implica decisiones que van a ser cuestionadas. Por eso en el versículo 7 dice, pero en cuanto a ustedes sean fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque su trabajo será recompensado. La verdad que había que tomar esa decisión. Hay que ser valiente. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pasa que bueno, no sé, ¿cómo? Es que nos conocemos de hace tanto. Permanecer en Dios hasta que se vuelva necesidad. Porque la permanencia implica eso. La permanencia, a veces pensamos que la permanencia es, bueno, vengo acá, hace 80 años que estoy acá en la iglesia, gracias a Dios. No sé, eso no es permanencia.
Digo, que vengas no te asegura que tu vida esté bien, que estés sentado escuchando acá, no te asegura nada. Ahora, ¿saben qué? En la permanencia no es estática, no, la permanencia no se da en un solo lugar. Digo, ok, hoy estamos acá con el Señor y el Señor se va corriendo, ¿no? Pero no porque nos deja, porque quiere que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Es decir, y si yo quiero permanecer en Dios, tengo que tomar decisiones que me lleven hacia donde Dios está. Y vuelvo a tomar otra decisión que me lleva hacia donde Dios está. No, lo que pasa es que acá dejé a fulano, pero o sea, vos decidís dónde querés estar, ¿no? Es como cuando se le pregunta al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvanle, y si no, hagan su vida. Pero elijan hoy a quién van a servir, porque no se puede servir a dos señores. Permanecer en Dios hasta que se vuelva necesidad. Y como último, dijimos, permanecer en Dios, confiar en Dios hasta que se vuelva necesidad. Permanecer en Dios hasta que se vuelva necesidad. Y como último, buscar a Dios hasta que se vuelva necesidad. Dice el versículo 12. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Lo vuelvo a leer. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Buscar a Dios hasta que se vuelva necesidad. Porque claro, a veces necesitamos otras cosas y producto de esa necesidad es que buscamos a Dios, ¿no? Necesitamos que Dios resuelva tal asunto, tal problema. Entonces, claro, como Dios me puede ayudar, estoy apretadísimo, voy y le pido a Dios. Y fíjense que el profeta dice eso, ¿no? Porque dice, mucho tiempo estuvo Israel sin Dios, sin sacerdote, sin ley, ¿no? Mucho tiempo. Pero ¿saben qué dice después? Cuando le pidieron ayuda a Dios, cuando volvieron a Dios, Dios no dijo, bueno, no, les ayudó. Claro, porque Dios es bueno. Porque Dios, por más que nosotros seamos infieles, Dios no puede ir contra Él mismo. Dios es fiel. Ahora, buscar al Señor, buscar a Dios, orar hasta que se vuelva necesidad. Porque sabemos que orar es bueno. Sabemos que como cristianos tenemos que orar. Sabemos que es nuestra responsabilidad. Pero encararlo de esa manera hace que nos olvidemos, hace que nos pese, hace que, tengo que orar, ¿no? Hace que no sienta nada, y un montón de cosas. Pero cuando elevamos la oración, cuando elevamos el tiempo de comunión al rango de necesidad, cuando lo hacemos de esa forma, cuando lo hacemos de esa manera, claramente las cosas cambian. Porque si buscaste a Dios en medio de tu problema, no te olvides de buscarlo en tus victorias. Si buscaste a Dios en medio de tu conflicto, en medio de tu problema, no te olvides de buscarlo también en tus victorias. No dejemos que nuestras mayores victorias nos hagan olvidar el condicionante del éxito. No olvidemos que lo que conseguimos, el aumento, el ascenso, el título, el buen trabajo, el auto, la casa, la pilcha, todo lo que tenés, hay un condicionante del éxito. Hay un dador de favor y gracia detrás de eso. No es que yo me levanto a trabajar, claro que se levanta a trabajar. No es que los años que estuve. O sea, no te podés olvidar que hay un condicionante en ese éxito. Porque sin darnos cuenta podemos llegar a olvidar el factor fundamental del éxito. Sin darnos cuenta podemos llegar a olvidar el factor fundamental del éxito. Y es impostergable.
Es impostergable, es prioridad absoluta, es prioridad número uno. Buscar a Dios, pasar tiempo en la presencia de Dios hasta que se nos vuelva una necesidad, no una obligación, no una responsabilidad, no una tarea más en el día a día. Una necesidad que tiene que ser suplida, una necesidad que tiene que ser llenada, no mañana, no la semana que viene, no el culto del domingo, ese mismo día. No puedo hacer otra cosa si yo no paso tiempo con Dios. No quiero hacer otra cosa. Al final de mis días pueden haberse postergado actividades, personas, tareas, pero nunca quiero postergar a Dios. Nunca quiero pasar a Dios al fondo de mi lista de actividades. Porque puedo, sin darme cuenta, llegarme a olvidar el por qué estoy aquí. Puedo llegarme a olvidar, puedo olvidar sin darme cuenta el por qué tengo lo que tengo, el por qué soy lo que soy, el por qué sigo con vida, el por qué Dios es tan bueno. Lo puedo olvidar. Y no quiero que sea una costumbre. Porque en la costumbre solo repito la acción. Los fariseos guardaban muy bien las costumbres religiosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. No quiero que sea una costumbre. Estoy acostumbrado a orar, ¿no? Bueno, Señor, te pido por este día, te pido, amén. No puedo ver la oración como algo más. No puedo ver la oración como la herramienta para quedar bien con Dios. No, señores. Tiene que haber una necesidad. O sea, ¿usted se olvida de dormir? No, necesita dormir. ¿Usted se olvida de comer? Ah, no, hoy no comí, no me di cuenta. No, su cuerpo le pide. Tengo un hambre, tengo un sueño, tengo un cansancio. Usted no se olvida de las cosas básicas. No dice, qué bajón, hay que ir a comer, ¿no? Y ahí se sienta, qué pérdida de tiempo comer. Nadie dice eso. A no ser que se le quemó la comida. Nadie dice, a comer, qué aburrimiento, ¿no? O sea, nadie, absolutamente nadie. Nadie dice, qué bajón, tengo que ir a dormir ahora. Llegó la hora de siesta, qué garrón. Bueno, eso lo decíamos de chiquito. Alenka termina de comer, abaja, mi papá me dice, a dormir ya, le dice a mamá, a dormir ya. Así, es automático, hermano. Es porteña, pero sangre está chipeada misionera. A dormir más. ¿Por qué? Porque es impostergable. No puedo solo tener una buena costumbre. Necesito buscar el corazón de Dios. Necesitamos buscar el corazón de Dios. Y Dios me hablaba esto. Dios me decía, Daniel, hacelo hasta que se vuelva necesidad. Hacelo, repetí la acción una y otra vez hasta que se vuelva una necesidad. Hasta que de la práctica misma tengas una sana, no sé, adicción, no sé si es la palabra, pero una dependencia tal de que no pueda haber un solo día donde no ores. Donde nunca más alguien tenga que decir, hoy no oré, hoy no busqué a Dios. De que nadie más tenga la necesidad de llevar la cuenta de cuántos días viene orando, porque es algo que lo va a hacer siempre. Buscar a Dios hasta que se vuelva una necesidad. Buscar a Dios hasta que se vuelva un deseo incontrolable. ¿Qué te pasa? Me voy a orar. Hola, ¿cómo estás? Necesito ir a orar. Necesito arrodillar. No, pero oro todo el día, pero igual necesito un tiempo a solas. Hacerlo hasta que se vuelva necesidad. No podemos vivir sin orar. No podemos vivir sin buscar la presencia de Dios. No podemos. ¿Por qué? Porque nos secamos.
Porque se seca nuestra vida, nos morimos, somos derrotados fácilmente. El enemigo puede hacer con nosotros lo que quiere. No podemos vivir sin hablar con Dios. No podemos vivir sin escuchar la voz de Dios. No podemos hacerlo. No podemos pretender que todo esté bien cuando estamos alejados de Dios. No podemos vivir sin su consejo. No podemos vivir sin su perdón, sin su favor. Vamos a buscarlo hasta que en nuestra vida haya un deseo profundo, un deseo incontenible de estar en su presencia. Confianza, permanencia y búsqueda. Confianza, permanencia y búsqueda. ¿Saben qué? Las resumo en este versículo. Segunda de Crónicas 14:7. El rey Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. Y escuche esto: la tierra aún nos pertenece. La tierra aún nos pertenece. Todavía es nuestro. Ahora, ¿pero por qué? Dice: porque buscamos al Señor nuestro Dios. Y Él nos ha dado paz en todo el territorio. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios. Hay gente que vive aferrada con miedo, pensando que el bienestar se le va a ir de las manos. Hay gente que vive pensando que si no cuida su huertita, nadie más la va a cuidar. Hay gente que vive pensando que su esposo se va a ir, que su esposa se va a ir, que sus hijos se van a perder. Hay gente que vive aterrorizada. Y hay gente que gasta más en cuidar la tierra que en buscar al Señor que lo hace. Hay gente que invierte más su vida en procurar lo otro que buscar al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia eterna, y todas estas cosas y todas las demás cosas, absolutamente todas, te van a ser añadidas. Asa dijo: la tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios. ¿Sabe por qué sigo casado? No porque soy el mejor esposo o porque tengo una esposa hermosa. ¿Sabe por qué todavía tengo una familia? No porque soy bueno y claramente me ama y no tenemos problemas. Es porque buscamos a Dios. El matrimonio es nuestro porque buscamos a Dios. O sea, nunca te olvides de eso. El éxito de tu familia, el éxito de tu ministerio, lo que quieras de tu vida, de tus hijos, de tu matrimonio, no está en lo bien que podés ejecutar la obra. No está en cuánto puedas hacerlo y en cuánto. No. El secreto de que la tierra te siga perteneciendo no está en que la cuidas bien, aunque hay que cuidarla bien. El secreto de que la tierra te pertenezca no es que la defendés de la mejor manera, aunque la hacen bárbaro defendiéndolas. El secreto de que la tierra te pertenezca sigue estando en las manos de Dios. El secreto de que la tierra te pertenezca todavía es porque Dios así lo quiere. Entonces, si yo quiero a mi familia, si yo quiero un ministerio, si yo amo a la iglesia que pastoreamos, usted tiene que decirme: pastor, busque a Dios hasta que se haga su necesidad. Pastores, confíen en Dios hasta que se vuelva necesidad. Pastores, permanezcan en Dios hasta que se vuelva necesidad. Porque podemos ser muy buenos, muy graciosos, pero ese no es el secreto de la permanencia. Eso no es el secreto de mañana. ¿Sabes dónde se dan las grandes batallas? En la oración, donde nadie nos ve. ¿Sabes dónde se da la permanencia? No se da acá un domingo a las 7 de la tarde. Se da ahí en el secreto diciéndole: Señor, ayúdame a permanecer. Señor, seguí cambiándome, seguí moldeándome. Señor, trabaja en mi vida, en mi carácter. Señor, te necesito. Buscar a Dios hasta que se vuelva necesidad.
Tienes que entender que si no lo hacemos de esta manera, no surte efecto. No dejes que no pase más un día sin que ores. Puedes postergar 1000 cosas. Tu agenda puede estar más que apretada. Necesitarías 40 horas para que el día te rinda, pero nunca postergues a Dios. Todo lo demás puede esperar. Hasta el mismo Jesús, después de haber sanado, la Biblia dice que fueron a Él enfermos para que los sane. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Se fue al desierto a orar. No sanó. Sanó un leproso y ellos empezaron a venir para que lo sanen. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Se fue al desierto a orar porque tenía necesidad. No condiciones tu oración por otros. Nunca, nunca alguien puede estar por encima de nuestra relación con Dios. Nunca hay algo más importante que nuestra relación con Dios. Yo deseo que lo mismo que hoy me habló a mí sea lo mismo que Dios te haya hablado. Hacelo hasta que se vuelva necesidad. Ora todos los días hasta que se vuelva una necesidad. Más que tu mate, más que tu café, más que tu té, más que la chipa, lo que comas. Más que un tiempo con tus amigos o que la serie del momento, más que cualquier otra cosa, vivamos nuestra vida llevando y elevando estas 3 acciones al grado de necesidad. Hacerlo una y otra vez, confiar en Dios frente a cualquier problema una y otra vez hasta que se vuelva necesidad, hasta que nuestra mente sola corra a Dios en el primer conflicto. A que si Dios nos va tratando y nos va moldeando y tenemos que tomar decisiones controversiales, si Dios nos está pidiendo algo, lo vamos a hacer. Si Dios te está pidiendo que largues algo y hace tiempo Dios te lo viene hablando, pero no querés dejarlo. La permanencia nos lleva a tomar decisiones fuertes, pero por sobre todas las cosas, buscarlo hasta que se vuelva una necesidad. Te voy a pedir que te pongas de pie y que cierres tus ojos. Empezá a buscarlo hasta que se vuelva una necesidad. Empezá a buscarlo hasta que tu confianza en Dios se haya vuelto una necesidad. Porque quizás te empezás a enfriar, quizás empezás a bajar la intensidad, o quizás nunca arrancaste todavía. Pero no podés acostumbrarte a este estilo de vida. No podés pensar que así es como es la cosa, no. Porque Dios quiere provocar en nosotros algo mayor. Pero si no elevamos estas acciones al grado de necesidad, no lo vamos a descubrir, no lo vamos a ver. No estás condicionado a repetir los errores de tus pasados. Si tu madre o tu padre fueron de determinada forma, no estás obligado a repetir sus errores. No sos igual que ellos. No sos igual que tus abuelos. Porque podés tomar la determinación de hacer lo que agrada a Dios. Porque podés tomar la determinación de que en tu vida se manifieste lo que quizás en tus antepasados no se manifestó. Porque podés hacer de tu familia lo que no viste en tu casa. Porque podés hacer de tu matrimonio lo que no viste en el pasado. Porque podés hacer de tus hijos lo que no hicieron con vos. Pero tenés que elevar la confianza, la permanencia y la búsqueda de Dios al grado de necesidad.